Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto tener en nuestra casa. Me siento un poco raro presentando a alguien de Aneco, yo que soy dueño de fuera, ¿no? Pero bueno, es un honor, es un gran honor, un orgullo presentar a Martín. La universidad está muy contenta, feliz de que Martín haya pensado en este lugar para presentar su libro, que confieso no lo terminé de leer, avancé bastante. Sorprendente pluma, muy detallada, muchas citas bibliográficas, de algo que para nosotros, los que venimos de otras localidades, de otras ciudades también de la provincia de Buenos Aires, hemos aprendido a conocer y a querer acá en San Antonio de Areco. Nosotros decimos desde el inicio que la universidad se abreva en la tradición, en esta ciudad en particular, y mira hacia el futuro, con raíces fuertes en todo lo que significa nuestro ser, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Así que insisto, la felicidad hoy de que Martín haya elegido este lugar para su presentación, y ya los dejo con el que va a ser la guía de esta reunión. Chacho, buenas tardes. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que estoy sorprendido de la cantidad de gente que tenemos hoy. Lo vamos a hacer bastante cortito. Primero va a hablar el profesor Rubén Darío Gasparini, que es de la imprenta, que publicó este libro. Después vamos a escuchar un poco de música que nos va a tocar Lucho Monserrat. Después yo voy a leer algo y después vamos a dejar a Martín que se explaye sobre el libro. Así que, Darío, por favor. Los saludos protocolares se los dejo al señor. Con su permiso, Martín, hoy damos la bienvenida a este magnífico libro del escritor Martín Vivanco. Este libro es uno de esos privilegiados textos que aparecen en la literatura. Libro escrito con pasión, con firmes convicciones. Martín Vivanco deplora la disolución del modelo de vida rural que lo cobijó y en el que los principios y valores del hombre están intactos en el ámbito rural. No obstante, no rehúye a la autocrítica en eso que define como decadencia de esa idiosincrasia. En literatura, de cuando en cuando, aparecen obras que tienen el vigor de una atropellada, como este excelente libro que obliga a repensar el tema de la identidad. En la conclusión, se vuelve escéptico, pero da alguna alternativa para ver cómo podemos recuperar esos valores. Y para finalizar, juzgo necesario, en nombre de la editorial que represento, punto aparte, hablar respecto de la hechura editorial, de la calidad del libro como producto editorial de punto aparte. Esto se refiere a los paratextos, a la ilustración de tapa, que es un dibujo de mi hermano, el artista Miguel Ángel Gasparini, y en el final, además de los poemas del autor y glosas de Martín Fierro, un panegírico de su hijo Saturnino Vivanco, que exalta más aún esos valores de ese modelo de vida rural. Para finalizar, totalmente celebro que este libro se haya publicado, porque en la categoría ensayo son pocos los escritos y publicados, y con mayor razón de excelencia literaria como este. Muchas gracias.
mientras esperamos que venga Cucho a cantar, la idea de que cante Cucho es poner un poco en ambiente todo lo que cuenta en el libro Martín, que hace a tiempos del pasado que habría que tratamos, pero habría que tratar un poco más fuerte de que no se pierdan. Así que, Cucho, te escuchamos. Ahora le vamos a pedir al fondo que me digan si se escucha cuando toco. Me invitaron a cantar y me parece un horror. Si no canto quedo mal y si canto quedo peor. Terrible. ¿Se escucha? Siente una fragante flor, la seca con gran tormento, y en tan penoso momento siente perder su color, siente con hondo dolor de perder lo que gozó, lo que el buen tiempo le dio, mas luego quito inclemente, si una flor marchita siente, como no he de sentir yo. Si una débil planta siente faltarle riego a su tiempo, porque la trastorna el viento y la pone en triste suerte, si aquella tan frágil siente perder lo que Dios le dio, porque el viento no miró y la deshojó inclemente, si una débil planta siente, como no he de sentir yo. La libertad que ha perdido, siente un pájaro apresado y el tiempo desperdiciado en formar su amado nido, se desespera abatido en la jaula que cayó y la alegría perdió. Hoy llora su amor ausente, si una infeliz ave siente, como no he de sentir yo. Siente una piedra en el agua de su prisión el rigor,
también siente dolor. El duro fierro en la fragua, siente el labrador que labra de perder lo que sembró, porque mucho le costó trabajar inútilmente. Si tanto labrador siente, ¿cómo no he de sentir yo? Martín, aparte de todo lo que ha vivido en San Antonio de Areco, anduvo mucho por el litoral, principalmente por Corrientes, y algunos de los versos que están en el libro hablan de Corrientes. Y si me permitís voy a leer uno que me parece que es bueno. Dice: inundación. Es tiempo de inundación y crece desde temprano. El nochero tiene a mano, lo busca sin dilación. Es mucha desolación y mucha gente vaquiano, junto con otros paisanos, va cuerpeando la creciente. Por ser hombre creyente, pide a Dios por sus hermanos. Van costeando un malezar con el agua a la corona, tal vez buscando una loma, esquivando el pajal. Confían en el animal al que la suerte le debe, apenas y se sostiene haciéndose livianito, y por darse un descansito, capaz que sin canchas lleve. Qué lindo, Martín, ¿no? Si yo siempre digo, si otro puede escribir una inundación mejor, acá que las hemos soportado alguna que la escriba, pero esta me pareció que era digna de ser. Para darte un poco de pie, me voy a tomar el atrevimiento de leer un pedacito al final del libro. No debemos esta mirada profunda hacia nuestro interior para darnos cuenta si somos dignos del esfuerzo de quienes nos precedieron. Este deber incluye sobreponernos a la lógica acomodaticia de los nuevos propietarios y actores de la vida rural y, por qué no, también de algunos viejos desconfiados. Los que en su mayoría trataban sus modelos bien aprendidos de preventismos, negociados y conveniencias a sus nuevas actividades. De modo alguno debemos asimilar esas conductas como atributos o un malentendido flexibilidad empresarial, y mucho menos aún asimilar las conductas desdeñables que la política manifiesta de manera continua, ofreciendo con sus hábitos corruptos la moral pública del país. Tal vez, reflexionando, de tanto errar, podamos entender que debemos volver al camino de la virtud, si es que algo de aquel espíritu descrito subyace en nosotros. Los genes que aún podemos tener de aquel contrabandista colonial, debiéramos atenuarlos en todo lo posible, revertirlo en una conducta seria que nos hemos sometido porque nos atrapó más el atajo facilista que el sacrificio. El campo debe ser exigente con la política, la justicia y, en primer lugar, consigo mismo. No es nuestra festejada manera de evitar las normas lo que nos permitirá encontrar un rumbo mejor. Solo una feroz autocrítica, haciéndonos cargo de la parte de la decadencia que nos corresponde y someternos al rigor de la verdad, nos hará mejores. Si solo pretendemos expulsarnos de nuestros errores o endulgárselos cómodamente a otro, nada sucederá. Y 100 años ya de decadencia, postración y pobreza son suficientes para darnos cuenta que no hemos estado a la altura de las circunstancias y mucho menos hemos honrado nuestro pasado. De nosotros depende, pero solo si nos sublevamos con fiereza a la tragedia de nuestra degradación y si es que algo queda de nosotros. Señor Martín Vivanco, ¿me escucha?
Buenas noches. Muchas gracias a todos. El señor rector, señora vicerrectora, señor intendente, amigos de sociedades rurales que me han acompañado y de mi vieja institución, ARPA, a mis hijos, a todos quienes se han tomado la delicadeza de estar acá para escuchar lo que sin pretensión alguna de autor de algún libro ha escrito, tan solo les agradezco. ¿Cuál es el sentido de lo que, gracias a un montón de circunstancias, se constituyó en un libro? Tal vez nada más que decir lo que mis tripas gritan. A veces que es mejor decirlo antes que queden adentro para que una de esas tripas estalle. En el fondo, y para ir encontrándole el sentido de lo que acá está, permítame una interrupción para agradecerle a Enrique Monserrat Cucho. Las décimas que Cucho cantó son la herencia de los poemas, de los romances de aquella época, de ese mundo medieval que se trasladó a América y que cantaba por décimas cosas profundas, tan profundas como las que Cucho cantó, con el mejor espíritu de los hombres de la llanura. Además, Cucho está presente acá porque representa también ese Areco que se nos fue casi sin remedio, esa villa aldeana casi donde todos nos conocíamos y donde los tiempos de la bohemia eran posibles, las urgencias eran otras, las necesidades para vivir eran mucho más ajustadas y no teníamos pretensiones como las que tenemos hoy. Entonces vivíamos ese Areco añorado. Pero bueno, como todo cambia. Y siguiendo con la explicación del libro, que tiene que ver con eso que cambia, creo que empecé a escribirlo en el 2011, porque de alguna manera sentía que esa vida rural que me había cobijado, en la que uno naturalmente se siente cómodo donde nace, su mundo, el mundo de cada uno es el mundo que nos resulta fácil vivir, aunque sea a veces un mundo tan difícil como puede ser el de una que yo no conocí, pero me parece que todos los que nacen en ese lugar se sienten cómodos, tal vez. Por eso, al que nace entre los montes de Santiago del Estero con esos calores, siempre tiene ganas de volver. Y uno no comprende por qué. Bueno, es la naturaleza de cada uno. Entonces, al ver que esa vida que yo conocía se estaba yendo, se nos escurría como agua entre las manos, empecé a pensar por qué. ¿Por qué se producían tantos cambios a tanta velocidad? Es la época, es la era de que se produjeron todos los cambios en 30 años, tan difíciles de asimilar, tan difíciles de entender, tan difícil de encontrar ubicación, tan difícil de pensar qué lugar tendrían nuestros hijos ahí. Y cómo esa vida que era naturalmente casi idealizada, empezaba a encontrar no ideal. Empezaba a mirar en nosotros los vicios de un mundo que idealizábamos, de una gente que creíamos que éramos casi perfectos. No perfectos, una forma de decirnos, pero hemos tendido a la gente de campo a creer que éramos puros, que éramos sanos, que éramos solidarios. Bueno, en realidad a veces hemos pretendido serlo, pero no lo éramos tanto.
Hoy lo veo así. Entonces, como salía de esa situación, donde, ayudado un poco por mi vocación por la historia, en la que hice parte del profesorado de historia inconcluso, yo dije, bueno, no, esto no puede ser yo pienso, yo creo, me parece. Había que fundarlo con datos más precisos, porque la historia es una ciencia débil, pero tiene sus fortalezas en algunas cosas si uno lo busca. Por ejemplo, la historia descriptiva pasó a acumulársele en su análisis. A ver, se vio que en la década del 1910, 1930, la sociedad argentina había crecido 1 centímetro o 2 centímetros en promedio. Bueno, ese era un indicio de que la vida había mejorado, de que las familias comían mejor, de que la evolución se iba dando. Y traté de encontrar cosas como esas para ir explicando el devenir. Pero para mí, lo que éramos, no éramos por lo que pasaba ayer a la tarde. Yo creía que había cosas mucho más profundas dentro de nosotros y que estaban desde mucho antes. Y por esa vocación empecé a hurgar un poco de lo que algo ya había estudiado y ver cómo éramos en la época colonial. Qué cosas de la época colonial nos habían marcado mucho como sociedad en las distintas regiones. Y cuánto de eso se había trasladado hasta nuestros días. Matices, cosas profundas, cosas no tan profundas, pero que seguían estando. Ese dicho que ahí está en el libro, las leyes de Indias, que fueron escritas bajo los mayores principios católicos, por la reina justamente, que miraba con lupa a lo que pasaba en América, porque sentía gran devoción porque se cumplieran las leyes de Indias. Al mismo tiempo, cuando estaban en ejecución en América, había otro axioma que decían: las leyes de Indias son buenas, se acatan, pero no se cumplen. Entonces, el mundo nuevo era producto de unas circunstancias casi inmanejables, bajo un espíritu ideal. Y yo creo que eso nos ha marcado casi hasta hoy. Nuestro país no es producto de un diseño, es producto de las circunstancias, que a veces no podemos manejar, casi siempre no manejamos. Nos atrapan las circunstancias y nos llevan por delante a los empujones y nos hacen vivir en una sociedad que no diseñamos. Desde entonces, fíjense, Buenos Aires, fundada en 1582 por Garay, está fundada por 10 españoles y 62 mancebos de la tierra, ya mestizos guaraníticos. Todos tenían nombres hispanos. En la sociedad guaranítica, casar a un guaraní, casar una hija con un español, era el mayor ascenso social que pudieran encontrar. El nivel de mestización les daba jerarquía, Bueno, hoy vieron cómo se ven todas esas cosas, se ven absolutamente distintos, por eso la historia es tan difícil meterse en ella y volverse 400 años para atrás para situarse en un hábitat, en un ambiente, en un razonamiento, en un entendimiento de la vida absolutamente distinto al que tenemos hoy. Por eso es que es tan difícil entender y asimilar el pasado con los ojos de hoy. Después que pasamos, bueno, ahí adentro estuvimos casi en esos 300 años, desde Garay a la Buenos Aires colonial. Buenos Aires de las invasiones inglesas. Esto no es un tratado de historia, pero voy a explicar por qué está ahí adentro. Cuando llegan las invasiones inglesas, aparece la idea de que el mundo criollo podía, de que
al mismo tiempo que el protagonismo de los criollos fue evidente, la retracción de los españoles fue notoria, se sintieron menoscabados, aparecía el germen de la América Libre. Durante 30, 40 y 50 años, entre la idea de libertad continental y las luchas civiles, el mundo americano se desangró. La economía del país estaba sostenida por mujeres, chicos y viejos. Y después, casi que ese fue el mundo criollo. Hasta que después que nos constituimos y nos organizamos, aparece la gran inmigración, que revitaliza la economía del país, le da una explosión de riqueza. Pero yo quiero explicar por qué en el libro digo algunas cosas, no peyorativas hacia nadie, sino para reconocer que de ahí para adelante todo fue posible, pero gracias a los sacrificios que hubo hasta ese día. Si nuestro país no hubiera tenido la libertad y el esfuerzo que le propiciaron a aquellos que entregaron su familia, su sangre a cambio de nada, el mundo migrante del 1880 para adelante no hubiera sido posible. Entonces, esa es una deuda que hoy tenemos que reconocer. La Argentina somos la construcción de todo. No empezó cuando llegaron mis parientes de Italia, ni empezó cuando llegué yo. Ahí creo que tenemos que hacer ese reconocimiento para todos. Y mi vida rural tiene que ver con eso. La Argentina que construimos ofrecía un horizonte y ofrecía expectativas de crecimiento, ofrecía expectativas de realización. Cuando empecé a escribir este libro era porque las expectativas de realización se empezaban a agotar y ya no estaba la Argentina posible donde construir un horizonte, imaginar un porvenir, fuera tan nítido ni tan claro, ni podía basarse en el esfuerzo, donde la inmoralidad pública empezaba a sustituir a mis vecinos, donde los negociados empezaban a dejar heridos por todos lados y donde la corrupción sembraba de pesimismo las mejores ideas de un país en base a virtudes. Sé que este libro no va a corregir nuestros defectos, pero negarlos nos haría peor. Entonces, porque mis tripas lo gritan, lo escribí. Seguramente no va a conformar la idea de todos, ni políticamente estarán de acuerdo con mi visión, pero estoy dispuesto a que, y encantado de que otro escriba otro, con otra idea. Porque de la certeza el mundo no prosperó de las dudas, a partir de las dudas. Y he querido solamente hacer como un sencillo hombre de campo o un vecino, un aporte sin pretensiones a analizar lo que nos ha pasado en este tiempo, como hombres de campo, como vecinos, como ciudadanos. Así que ha sido todo lo que he podido escribir. Gracias absolutamente a todos aquellos que pudieron enseñarme las primeras letras, el esfuerzo de lo que me hicieron leer muchas veces La Arcipreste de Evita, el mío Cid, a Becker, a Echeverría, y que aún
pensando que el terreno de Bague era tan infértil que nada iba a prosperar, algo en nosotros quedó. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta de alguien? Una frase que me gustaría que complementes con lo que acabas de decir. Así como dijiste el dicho de que los franceses de India estaban para catarse pero no para cumplirse, pones abuelo conquistador, padre... Abuelo conquistador, hijo encomendero, nieto tendero. Bueno, también eso tiene que ver con la síntesis del libro, ¿no? Porque yo lo digo no peyorativamente hacia ese político que es el dueño de esa frase, o ese espíritu, pero nuestra adhesión al pobrismo no es una virtud. La decencia no tiene que ver con suscribir el pobrismo. Y el abuelo conquistador, hijo encomendero, nieto tendero, es la expresión más acabada de lo que nos ha pasado a las diferentes generaciones que son más o menos 100 años, ¿no? En 100 años uno hacía la fortuna, otro la dividía y el otro la terminaba. Ya no quedaba más plata. ¿Cómo se resolvía eso en América? Con un casamiento. Casando bien a una hija o bien a un hijo, se resolvía el problema de la decadencia económica familiar. Pero también señala que la creación de riqueza en nuestra América no ha sido una empresa de Estado. A ver, si no creemos en el Estado, pero creamos que una empresa nacional, que todo debemos abonar. No habiendo empresa, no habiendo negocio, no hay trabajo. Si creemos en esa lógica. Entonces, la no continuidad de las empresas y la decadencia no tiene relación directa con que nos vaya mejor, tiene relación directa con que nos vaya peor, porque el fracaso de las empresas es el fracaso de todo el emprendimiento colectivo. Entonces, eso que estaba en América tan viejo como que se recogía desde aquella época. Imagínate, los conquistadores fueron una camada. Luego 50 años la conquista, después eran todos encomiendas y después eran todos extracción de recursos y trasladar los recursos. Así que eso es un axioma del año 1600. Yo creo que simboliza tantas cosas y el libro es una síntesis, ¿no? Yo no he hecho un capítulo de la primera parte, donde es la época donde cómo se vinculaban los conquistadores en América, en nuestro territorio, en Argentina, para no irnos tan lejos. El noroeste es poblado por el Alto Perú, nuestra región pampeana, Santa Fe, Buenos Aires, por la corriente guaranítica, y Cuyo por la corriente de Chile. Entonces, está claro que ahí hay una cantidad de cosas para analizar, mucho más que la que yo describo, que son para ponernos en situación, nada más, que son muy profundas y que tienen otros historiadores. Yo no soy un historiador, soy un aventurero nada más, pero los que lo han estudiado en serio, hay tanto para recoger de ahí adentro, para ver, para analizar, que es muy rico todo.
Si alguien quiere preguntar algo más, yo estoy a disposición. Más que preguntar, quiero felicitarte, Martín, por tus palabras, tus conceptos. Realmente es una mezcla de un estudio histórico y filosófico de muchísimo valor. El tema de la evolución, de los cambios, está descrito por un filósofo nuestro, que era Venturini, que se llamaba la aceleración de la historia. En la época de la colonia se veía en la plaza un bando semanal. 100 años después se leía el diario una vez por semana. Después no alcanzaba con la televisión y ahora tenemos información al minuto de lo que pasa en el mundo entero. Esa es la aceleración de la historia y creo que es imparable. Ese concepto te lleva a vos a escribir algo que has vivido de joven, que hemos compartido en ciertos momentos, y vas a dejar una imagen de un momento que la gente va a poder apreciar con la lectura de tu libro. Si uno lee a Cervantes o lee a Shakespeare o describen momentos de la historia en que ellos han vivido. Lo tuyo queda como Benito Lynch, sus cosas, o Vidal, por supuesto, o José Hernández. Lo tuyo va a quedar como un momento que se ha vivido acá en los Pagos de Eco. Lo otro que decís las guerras de caudillos, la guerra contra el indio, la guerra contra los españoles, la sangre de los militares que hicieron posible que después vengan lo que vos dijiste. Diste un número en 1880 muy puntual, está muy bien. Y gracias a eso toda la pampa húmeda y otros lugares, por supuesto, también quedaron para la producción y para combatir el hambre mundial. Eso se va componiendo, se va armando y se va desarrollando. La otra cosa que me llama la atención y que me parece fantástico es tu visión sobre la degradación de las clases dirigentes. Porque así como vos decís la política, eso se produjo en todas las clases dirigentes. Y te conozco bien y sé cómo pensás. Así que te vuelvo a felicitar y creo que es un gran aporte para San Antonio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Eduardo Ramos, el señor que acaba de hablar, fue presidente de ARPA. Vamos a hablar aprovecho la oportunidad, porque hay que hablar de cuando se puede y rescatar valores y actitudes. Uno cuando es joven a veces hace algunas atrocidades, y Eduardo era mi presidente y yo siendo joven le generé algunos dolores de cabeza, pero creo que bastante serio. Te pido disculpas, Eduardo, pero para no desilusionarte, capaz que lo volvería a hacer. Y cuando fue el 2008, y yo era presidente de ARPA y estaba en la 125, Eduardo siempre venía y me decía: Martín, ¿cuánta plata falta para poner un colectivo? Hay 2 colectivos, contá con ellos. El señor Eduardo Ramos. Así que hay que aprender, y las lecciones están todo el tiempo. Yo también quiero decir que, así como pensaba hoy hablaba de los docentes,
Los docentes más duros han sido los que nos han señalado y los que siempre recordamos, los que recordamos que nos hacían aprender. Y yo creo que mi mamá era una gran docente porque manejaba muy bien una cosa que se llamaba la alpargata boyero. Entonces, les recomiendo que el tratado de psicología ese no se abandone. Bueno. Martín, una más. Nosotros con Martín nos conocimos hace 5 años en alguna lucha gremial rural. Lo divertido de esto, tenemos una anécdota en común, que él es unitario y yo soy federal. Y a pesar de eso, hemos llegado a tantas conclusiones juntos. Y lo que quiero resaltar de tu libro, que tuve la oportunidad de leerlo en crudo, lo pasó como para darle una mirada de alguien que soy un ingeniero agrónomo, no soy un historiador, ni mucho menos, he leído un poco. Pero lo que quiero resaltar fundamentalmente es tu visión del criollo. O sea, los hijos de los patriotas de Mayo son los que llegan a la generación del 80 y tienen la idea de un país por el cual cuánta sangre se derramó para llegar a eso. Y vos en el libro lo describís tan bien. Y resaltás algo que es importante. La historia argentina, la historia nuestra, que han tratado en cierta manera de borrar al criollo y al gaucho como si fuera algo de un vagabundo que andaba, y la historia argentina empieza después de la gran inmigración. Vos lo dijiste muy bien. No hubiese habido una gran inmigración, no hubiese habido un gran país si no hubiese habido una generación de 80 y toda esa sangre derramada en tantos años. Te agradezco la defensa que has hecho del criollo, que somos criollos y venimos de una gente que fue capaz de decirle al mundo, ante las invasiones inglesas nosotros somos más y pudieron buscar la libertad de la Argentina. Yo te lo agradezco porque tu libro lo dice. Gracias, Alberto. El señor que está ahí, que acaba de hablar, es Alberto de Solardo Rego. Ustedes se imaginarán que es descendiente de Coronel. Y de verdad es así. Y bueno, tantas veces yo, tan admirador del general Lavalle, y hemos podido hablar, y ustedes, yo sé que Alberto lo que le significa a él todavía, eso, ¿no? Pero yo creo que también en eso, la historia la hemos visto tan mal, nos han contado tan mal, y se ha usado para posicionarnos a unos de un lado y otros del otro, que ni siquiera hemos advertido que tanto el coronel Dorrego como el general Lavalle, como tantos otros más, tenían 15 años, 21, cuando Lavalle era coronel en Riobamba. No habían estudiado nada, ni un libro habían agarrado. Si habían hecho hombres en base a desenvainar el sable. Y fíjense ustedes, nosotros sentados tan cómodamente acá, tener la pretensión de juzgar, ¿no? Es un poco arbitrario. Así que tal vez entender sea más útil que posicionarnos. Y vuelvo a la circunstancia. Nuestro país, tendríamos que salir algún día de la circunstancia de que vamos para donde nos lleva el viento. Un día habrá que pensar este país, alguien, no sé qué. Todavía tenés tanto tiempo por delante vos. Sí. Yo ya no, vos sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, encantado y muchísimas gracias por la presencia. Muchas gracias a vos, porque me inspiró mucho también. Bueno, damos por finalizado esto. Muchas gracias por la concurrencia y nos veremos en la próxima.